Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 289. Ninguna prueba excepto el convencimiento moral, algo tan natural siendo el hermano del acusado. Pero Fetiukovic ya había empezado a preguntar. A la pregunta de cuándo exactamente le había dicho el acusado que odiaba a su padre y que podría matarlo y que si esto se lo había oído, por ejemplo, en su último encuentro antes de la tragedia, Alyosha de repente se estremeció mientras respondía, como si solo entonces hubiera recordado y comprendido algo. Acabo de recordar una circunstancia que había olvidado por completo. Entonces me resultó tan confusa, pero ahora... Y Alyosha, animado, pues por lo visto, solo en ese momento, repentinamente, había caído en la cuenta. Recordó que la última vez que vio a Mitya al anochecer, junto al árbol de camino al monasterio, su hermano, mientras se golpeaba el pecho, la parte superior del pecho, le repitió varias veces que tenía un medio para reparar su honor, que ese medio estaba ahí, justo ahí, en su pecho. Entonces pensé que al golpearse el pecho estaba hablando de su corazón, continuó Alyosha, de que en su corazón podría encontrar fuerzas para salir de algo terrible con vergüenza que lo estaba acechando y que ni siquiera se atrevía a confesarme a mí. Admito que entonces pensé que hablaba de padre y que se estremecía como avergonzado por la idea de ir a su casa y cometer algún acto de violencia. Pero justo en ese momento se estaba señalando algo en el pecho. Y recuerdo haber pensado fugazmente que el corazón no está en esa parte del pecho, sino más abajo, y él se estaba golpeando bastante arriba. Aquí, justo debajo del cuello, no dejaba de señalarse este punto. Esa idea me pareció entonces tonta, pero quizá estuviera señalando el escapulario al que había cosido los 1500 rublos. ¡Justo! Gritó Mitya. Es así, Alyosha. Lo estaba golpeando con el puño. Fetiukovic se precipitó hacia él, implorándole que se tranquilizara y al mismo tiempo se concentró en Alyosha. Este, entusiasmado por lo que acababa de recordar, expuso con ardor su suposición de que aquella vergüenza obedecía, con toda probabilidad, a que teniendo encima 1500 rublos, que habría podido devolver a Katerina Ivanovna la mitad de su deuda con ella, había decidido, a pesar de todo, no devolvérselos y utilizarlos para otra cosa, esto es, para marcharse con Grushenka si ella accedía. ¡Eso es! ¡Eso es! Exclamó Alyosha con inesperada agitación. Mi hermano, precisamente, no dejaba de exclamar que podría deshacerse en cualquier momento de la mitad de su vergüenza. Lo repitió varias veces, la mitad, pero que era tan infeliz por su debilidad de carácter que no lo haría. Sabía de antemano que no podía y que no tenía fuerzas para hacerlo. Y usted recuerda firme, claramente, que él se golpeaba en ese punto del pecho, repitió con ansiedad Fetiukovic. Firme y claramente, porque me pregunté por qué se golpearía tan arriba cuando el corazón está más abajo. Y enseguida me pareció una idea estúpida. Recuerdo que me pareció estúpida. Se me ocurrió enseguida. Por eso me ha venido a la cabeza ahora. ¿Cómo he podido olvidarlo?
Precisamente estaba señalando el escapulario, dando a entender que tenía los medios, pero que no iba a devolver esos 1.500. Y cuando lo detuvieron en Mocroe, gritó: «Lo sé porque me lo han contado», que la mayor vergüenza de su vida había sido que, teniendo medios para devolver la mitad de su deuda con Katerina Ivanovna y no pasar por ladrón delante de ella, aún así decidió no hacerlo. Y prefirió seguir siendo un ladrón a sus ojos que desprenderse del dinero. Cuánto sufría por esa deuda, exclamó Alyosha como conclusión. Naturalmente también intervino el fiscal. Le pidió a Alyosha que describiera otra vez cómo había sucedido todo y preguntó reiteradamente si era exacto que el acusado, al golpearse el pecho, parecía señalar algo. ¿No estaría simplemente dándose golpes de pecho con el puño? «Es que no era el puño», exclamó Alyosha. «Justamente estaba señalando con los dedos y señalaba aquí, muy arriba». ¿Cómo he podido olvidarlo? El presidente le preguntó a Mitya qué podía decir a propósito de este testimonio. Mitya confirmó que había sido exactamente así, que él había señalado los 1.500 rublos que llevaba en el pecho, justo debajo del cuello, y que naturalmente era una vergüenza. Una vergüenza, no voy a negarlo. La acción más vergonzosa de toda mi vida, gritó. Podía haberlos devuelto y no lo hice. Preferí seguir siendo un ladrón a sus ojos. No los devolví. Y lo más vergonzoso es que sabía de antemano que no los iba a devolver. Alyosha tiene razón. Gracias, Alyosha. Y así terminó el interrogatorio de Alyosha. Lo importante, lo significativo, había sido precisamente la circunstancia de que al menos había aparecido un dato, al menos uno, una prueba, por pequeña que fuera, apenas un indicio de verdad, pero que confirmaba mínimamente que el escapulario había existido, que en él había habido 1.500 rublos y que el acusado no había mentido durante la instrucción del sumario, cuando había declarado en Mokroe que los 1.500 eran míos. Alyosha estaba contento. Se dirigió todo colorado al lugar que le habían indicado y durante un buen rato siguió repitiéndose: ¿cómo he podido olvidarlo? Pero ¿cómo he podido olvidarlo? Que me haya acordado hasta ahora. Empezó el interrogatorio a Katerina Ivanovna. En cuanto apareció, algo extraordinario sucedió en la sala. Las damas cogieron sus impertinentes y anteojos. Algunos hombres empezaron a agitarse, otros se estiraban en el sitio para ver mejor. Todos asegurarían después que Mitya se puso pálido como un pañuelo en cuanto ella entró. Toda de negro, con una modestia y casi con una timidez, se acercó al sitio que le indicaban. Era imposible adivinar por su cara si estaba inquieta, pero había un brillo de resolución en su mirada oscura, sombría. Hay que señalar que muchos afirmarían después que en ese momento estaba increíblemente bella. Empezó a hablar suavemente pero con claridad para toda la sala. Se expresaba con mucha tranquilidad, o al menos esforzándose por estar tranquila. El presidente empezó sus preguntas con cautela, con un respeto extraordinario, como si temiera tocar determinadas fibras y respetar